Estimados alumnos, les mando un saludo y tomando en cuenta las dificultades que presentan los cursos en línea y en especial el taller de laboratorio de fotogeografía, se ha considerado una serie de medios, los cuales nos permitirán una mejor interacción entre ustedes y mi persona. Es así como se ha considerado implementar varias acciones estratégicas que faciliten nuestro curso. Como primer paso en este video tutorial, el cual contiene los elementos necesarios para generar en ustedes un conocimiento en la utilización de una herramienta muy útil en la profesión del geógrafo, como lo es la fotointerpretación. Así como explicar los procedimientos y materiales que se necesitan en nuestro laboratorio. Con las actividades realizadas hasta el momento se han detectado una serie de dudas que son muy importantes para estructurar una secuencia en la utilización de la fotografía aérea. Es así como con sus experiencias podemos ir avanzando en su conocimiento de la interpretación de las imágenes y fotografías aéreas. Para tal situación, quiero mencionarles a ustedes una forma de trabajo para agilizar este tipo de curso. La forma en que estamos interactuando hasta el término del curso será como lo he estado trabajando por medio de correo electrónico y se continuará de la misma manera hasta el término del curso. Ya que hayan revisado debidamente este video, se programará una reunión Zoom donde se despejarán las dudas que surjan, las cuales se recibirán vía correo electrónico, ordenarlas y así será más fluido la sesión. En el correo se especificará la fecha límite para las dudas y las fechas y programación de la clase vía Zoom. Para que nosotros iniciemos nuestro conocimiento en base a esta herramienta, la fotografía aérea como imagen, es necesaria la presentación del material, el cual pues ustedes deben ir conociéndolos. De antemano quiero mostrarles a ustedes que pueden imprimir las fotografías que les han mandadas en papel bond. Hay una reproducción bastante buena para que ustedes puedan estar generando su conocimiento en esa fotografía que les envío. Para tal trabajo es necesario que ustedes tengan un acetato para que lo pongan la colocan sobre la fotografía y con una serie de plumones que les van a indicar para que ustedes hagan su levantamiento, sean necesario para poder ir trabajando. Para esto necesitamos, por desgracia no tenemos la sesión presencial. Aquí tengo yo un estereoscopio de bolsillo, que es el que utilizamos en la presentación en clase, para poder accionar una visión estereoscópica. Vamos a tener aquí una visión monocular, porque por desgracia no tenemos este instrumento que nos da la visión estereoscópica, que después les vamos a explicar a ustedes, y que es necesario para poder ir avanzando en el levantamiento de un territorio. Aquí tengo algunos antecedentes que me gustaría que los conocieran, como es instrumento, estereoscopio, que se generó como primera instancia en la tercera dimensión y que son de color rojo y azul, y se editaban en esta forma las fotografías y podía verse en la tercera dimensión. El siguiente paso que me gustaría yo ir trabajando con ustedes es ya propiamente con estos instrumentos que nos van a ayudar a conocer la fotografía aérea y que vamos a ver lo que es el espectro electromagnético, ver la geometría de la fotografía,
iniciándose precisamente con cómo se forman las líneas de vuelo, cómo se forman los mosaicos y así ir adentrándonos en un estudio de un territorio. Y es el conocimiento que yo quiero que generen, lo concentren en la observación. Ustedes deben desarrollar la observación porque más adelante en los sistemas de información geográfica va a ser muy necesario. ¿Por qué? Porque la fotografía blanco y negro nos da una gama, como vamos a ver, de información muy amplia. El espectro es muy amplio. Y la de color, que va a ser los sistemas de información geográfico, sí ya nos está induciendo a no esforzar, a no extraer la información adecuada para conocer las características de un espacio. El material que necesitaremos para la comprensión de nuestro curso son algunos materiales que vamos a ir explicándolos a partir de lo que es la toma de la fotografía aérea. Aquí tenemos un avión Cessna, que es el que tienen estas líneas, que son las líneas de vuelo que están indicadas, que nos vamos adelante a explicarlas mejor, y el área que está fotografiando, lo ven ustedes aquí. Y para esto vamos a introducirnos al avión para ver quién toma esas fotografías. Para explicarles a ustedes y que tengan ese conocimiento de cómo se toman las fotografías, este es el fotonavegante que contiene la cámara aérea en el piso del avión y tiene sus rutas de las líneas en esta posición. Él va dando las instrucciones a los pilotos de cómo pueden ir elaborando el plan de barrer el terreno que se va a fotografiar. Él tiene en toda la fotografía aérea, en el magazine, que es el que le decimos, varias informaciones. Él tiene que tener cuidado, y lo vamos a ver en una fotografía en especial, que esté equilibrado la burbuja, porque ustedes saben que el avión tiene algunos movimientos que son por las cámaras de aire que se hacen en la atmósfera, empieza a cabecear y puede salir de foco las fotografías, o sencillamente las turbulencias puedan perjudicar a estas tomas. Es por eso el fotonavegante que tiene que tener la vista en las líneas que va dándole las informaciones a los pilotos, que la burbuja de la cámara esté realmente horizontal, para que precisamente pueda tener la fotografía lo más cercana a la realidad. Aquí tenemos una cámara aérea de la que habíamos ya mencionado, que maneja el fotonavegante, en donde tiene todas las características que deben tener para poder obtener una fotografía exacta, lo más exacto posible, y los instrumentos que se tiene, el magazine que tienen aquí, la foto es el filme que se está dando, las indicaciones de altura y de frecuencia y anotaciones de las fotografías para la secuencia de la toma de fotografías a través de la línea y posteriormente el mosaico. Aquí tenemos el punto donde está la cámara y las áreas que va a ir abarcando la fotografía. Aquí vemos el terreno que en un momento dado va a alterar lo que se llama la escala. Entonces tenemos que tener cuidado en que la parte central de la fotografía esté precisamente interpretada, y una serie de distorsiones hacia los lados que se van dando y que más adelante podemos explicarles que lo pueden ir corrigiendo ese error. Entonces aquí tenemos varias alturas de vuelo, porque están en función de la irregularidad del terreno. El terreno no es plano, entonces tenemos todo ese tipo de irregularidades. Este tipo de irregularidades vamos a verlas, que nos van a proporcionar informaciones muy interesantes y muy valiosas para poder reordenar un territorio. Entonces aquí está la altura, aquí tenemos la variación del terreno y que nos puede ir proporcionando esa información. Aquí vamos a mostrarles a ustedes estos
diagramas que se van elaborando de las líneas de vuelo que van cubriendo este territorio. Precisamente ya nosotros, con una visión más amplia que el fotonavegante, podemos ya visualizar el área que se va a fotografiar para los intereses o lo que vamos a trabajar. Estas son las líneas que nos permiten barrer y complementar todo lo que es un territorio. Aquí ya tenemos un mosaico más digamos ya elaborado. Si ustedes observan, aquí tenemos las líneas de vuelo, ¿sí? Aquí las tenemos y vamos marcando las líneas de vuelo que cubren un territorio, en este caso de este caudal. Es necesario detectar este tipo de áreas para poder organizar nuestro plan de trabajo de la fotointerpretación que vamos a tener, y como producto final nuestro fotomapa, ¿sí? En donde ya vamos a tener las redes hidrológicas, como ven ustedes aquí, los cauces principales, las áreas de cultivo, pero ya en una forma global de la región. Aquí ya tienen ustedes ya un mosaico trabajado en el cauce de un río, y donde se trazan ya las líneas de trabajo, cómo se van a trabajar, se van a interpretar, y que nos permite precisamente ordenar ese tipo de actividades en un territorio para obtener su información. Aquí les muestro algunas de las fotografías que se están tomando para que extraigamos la información. Noten ustedes los rasgos, por ejemplo, de este cauce, que está siendo controlado por una serie de declasamientos y fallamientos, y que es precisamente aquí es donde vamos a accionar nosotros con el límite, con la sectorización de los elementos, ya para hacer un análisis previo y después una interpretación, y aquí precisamente poder generar ya nuestro fotomapa previo a una reordenación o una programación más concreta. Aquí ven ustedes el territorio que se abarca. Es la gran ventaja que tiene la fotografía aérea, que simplifica un trabajo de campo excesivo, una inversión, entonces, y el grado de precisión es muy alto, entonces minimiza situaciones y garantiza otro tipo de información. Para iniciar la experiencia en la fotointerpretación debemos considerar 3 pasos importantes que el fotointérprete debe conocer. Primero vamos a hacer la fotolectura, que es la determinación, la detección, el reconocimiento, identificación de lo que hay en una fotografía. Esa lectura nos va a permitir ir tomando experiencia. Aquí es donde les mencionó que deben tener una capacidad de observación bastante, no globalizar las cosas, porque cada uno de estos elementos nos representa una información del terreno. Para esto, esta fotolectura nos da pie a que podamos ir ya observando y sectorizando varias áreas de la fotografía aérea. Y el siguiente paso es un fotoanálisis. Es donde se analiza, clasifica y evalúa los elementos que se van teniendo. ¿Cómo es? Ya se ve el río, la presencia del río. Se ve que existen puentes a través del río por el desarrollo urbano con relación a desarrollos agrícolas o forestales controlados en este sector. Entonces ya se empieza a analizar el por qué pasan esos elementos para aterrizar en lo que nosotros ya llamamos la interpretación, porque ya vamos a deducir e inducir algún tipo de trabajo. Ya tenemos la capacidad de ir sectorizando los elementos, como ven ustedes aquí, ir analizando una serie de
de relaciones. Si te tiene que expandir la ciudad urbana, pues vamos a decir que en esa zona no, porque es más montañosa. En esta zona es que es plana, puede hacerlo. Entonces la alternativa primera puede ser esta, la alternativa segunda con ciertas limitaciones puede hacer esta otra, ¿sí? Para esto debemos ir teniendo una serie de características que nos va proporcionando una fotografía. La fotografía tiene marcas fiduciarias, como pueden ver ustedes aquí, que nos permiten conocer la geometría de la fotografía. Para obtener precisamente, como les mencionaba, en la parte de la altura de vuelo, esas marcas fiduciarias las vamos a transportar aquí y con nuestro punzón vamos a marcarlo de tal forma que con la otra marcas fiduciarias, ¿sí? Encontramos el punto que se llama punto principal. Aquí tienen ustedes un esquemita que les permite ver esto, ¿sí? Aquí está el punzón, aquí tienen las marcas fiduciarias y obtenemos ese punto. ¿Y qué viene a ser ese punto? El punto donde prácticamente la escala es más exacta, porque la toma es en esta forma, se va disipando hacia los extremos. Entonces ese punto principal lo vamos a continuar en la siguiente fotografía de traslape para poder ir formando lo que se llama la línea de vuelo. Entonces tenemos los puntos principales de aquí, de cada una. La punto principal de esta se pasa aquí, el de acá se pasa a esta, y así sucesivamente se van formando los puntos principales, ¿sí? Cabe mencionar también a ustedes estos datos. Estos datos son muy importantes para el levantamiento de los mapas. ¿Por qué? Porque tienen varias información, como son el rollo de información, el número de fotografía, la hora, que es muy importante por las sombras que proyecta el sol, que tiene que ser de 11 a 3 de la tarde, donde tengamos un rango que no se formen ese tipo de sombras, y la burbuja, que es muy importante que el fotonavegante la esté controlando para que no existan distorsiones y los rumbos que van teniendo. Sí, de esta forma ya vamos a ir conociendo nuestra fotografía con las marcas que se van retirando y solamente se van colocando las claves tanto de la región como de la línea de vuelo y la fotografía. Para la preparación de las fotografías para su interpretación, vamos a comenzar a conocer que debemos hacer un par estereoscópico que muestra precisamente las figuras, el traslape que tiene la fotografía en este par estereoscópico. Para trabajar la fotografía central necesitamos una tripleta que precisamente va a abarcar, ¿sí?, la totalidad de nuestra región. Para esto utilizamos lo que es el estereoscopio de bolsillo para precisamente ir trabajando. La fotografía del centro es donde se coloca un acetato, se fija por los 4 lados para poder trabajar e interpretar precisamente la fotografía por este lado y por otro. Aquí podemos colocarlo, ver precisamente todo lo que es la parte que va esta parte de la fotografía, guardamos esta otra y marcamos el siguiente con esta otra fotografía que nos complementa, ¿sí? Aquí tenemos, para que ustedes vean más claro, esta parte de aquí la tenemos en esta parte y esta región, que es esta, aquí está. Entonces esta es la forma que se van traslapando las fotografías y que podemos ir trabajando. Aquí quiero aclarar mucho, y que más adelante vamos a tener una serie de ejercicios para que ustedes adquieran el conocimiento de los elementos que componen el terreno, que es muy importante el límite con su acetato y con su plumón
de punta fina y que les permita ir separando las áreas que ustedes van a ejercitar como uno de los pasos que va elaborando la lectura, la interpretación, el análisis de una fotografía, en donde es muy importante ese límite, el trazo del límite, porque vamos a sectorizar algunos elementos para poder analizarlos y posteriormente interpretarlos. El primer paso para que uno vaya teniendo una secuencia de conocimientos y de adquisición de experiencias, desarrollo de la observación, el primer paso es la fotolectura. Esa fotolectura es precisamente la detección de los elementos y el reconocimiento e identificación de los mismos. Aquí no vamos a ahondar más que exactamente en esto. Aquí tenemos algunas fotografías para que ustedes puedan aterrizar lo que se les está mencionando, que pueden marcar que esa fotolectura nos está indicando áreas de gran cultivos de palmera, cultivos, tiene varios cauces principales, ¿sí? Uno muy numeroso que es aquí hay una sobreexplotación del terreno, ¿sí? Estamos detectando lo que estamos viendo. Hay algunas áreas de cultivo laterales a escurrimientos fuertes que pueden perjudicar en dado caso por una gran avenida de las aguas e inundar toda esta zona. Entonces pues eso nos puede alterar, pero para poder ir avanzando podemos ir detectando todos esos elementos que se tienen, ¿sí? Identificándolos todos y puedan tenerlo. Por ejemplo, aquí les tengo otra fotografía en donde muestra unos cuerpos de agua insertados en un tipo de roca muy específica, donde no hay percoración, no hay filtraciones, y los cauces que están en esta forma, en esta disposición, nada más los estamos leyendo, no estamos deduciendo cuál es la situación. Y aquí tenemos una que es área ya habitacional, que tiene áreas de cultivo, asentamientos, localidades un poquito desarrolladas, zonas montañosas o acolinadas que están en esa disposición. Hasta ahí es lo que es fotolectura. Otra que podemos tener aquí es que estamos con zonas de bosque, en esta zona de aquí, una serie de barrancamientos en esta zona, aquí los asentamientos que se van desarrollando. Como pueden ver, la fotolectura es la detección y eliminación, que es lo que tiene un territorio. Para continuar con nuestros conocimientos y experiencias en la fotointerpretación, tenemos ahora un paso muy importante que es ya el fotoanálisis. El fotoanálisis es ya analizar el por qué se presenta estas situaciones, clasificarlas y por último hacer una evaluación de cuál es todo los que cada una de ellas abarca. Para esto vamos a desarrollar ya propiamente un ejercicio que se llama el tono. Ese tono está en función del espectro electromagnético, que aquí en esta región que ven ustedes aquí es la toma visual que nosotros tenemos, en donde la frecuencia de la onda es suficiente para la transmisión y grabar las imágenes como esta que tenemos aquí, y que nos facilita precisamente una serie de clasificaciones que vamos a entender por qué. Para tomar una fotografía tenemos un aspecto muy importante en donde es tomado en cuenta lo que se llama el rayo de incidencia, cómo se detecta el tono y qué interpretación se obtiene, qué información. Bien, aquí tenemos un rayo de incidencia que llega al 100% a un tipo de material, ¿sí? Que se va a absorber un porcentaje y se va a regresar otro porcentaje, que es el que se sensibiliza a lo que es la película de la fotografía. Entonces toman en esa situación, se observa que hay una absorción en determinado y se regresa a otro.
Entonces aquí ya comenzamos a hacer un análisis de por qué existe un material que va a reflejar más cantidad que otros. Aquí tenemos, por ejemplo, que existen varios elementos como es el aluminio, el suelo, la arena, que son prácticamente un 90 o un 85 o un mayor la reflectancia que da un regreso, que un bosque, la absorción va a ser mayor y entonces vamos a tener un porcentaje que se regresa menor y se va a formar una parte oscura prácticamente de esto. Entonces tenemos varios elementos que desarrollan, que componen el terreno y que cada uno de ellos va a representar un tono diferente. Las rocas, los suelos, la vegetación, los cuerpos de agua, las zonas agrícolas, las zonas urbanas, todo tipo de vías de comunicación, caseríos. Cada uno de ellos va a reflejarnos, como aquí lo indicamos en esta imagen, que existen ese tipo de materiales que reflejan y van a sensibilizar la película, y entonces ya tenemos una serie de tonos aquí marcados muy bien. Entonces ya tenemos este que es más oscuro, ¿sí? Es el más oscuro que se ve aquí. Se insertan algunos blanquecinos. Aquí tenemos toda una zona blanquecina que es de depositación, de acarreo, que tenemos constantemente por las corrientes. Van lavando los suelos, los van transportando y en zonas más bajas los van depositando y van teniendo diferentes reflectancias, porque precisamente aquí es donde empezamos a tener información muy valiosa de la fotografía aérea. Por eso la fotografía blanco y negro es muy rica, porque la variación que vamos a tener, la escala de tonos que nos va a reflejar aquí es muy amplia. La gama es muy buena porque nos va a identificar cada uno de esos elementos que componen nuestro territorio y que vamos a ir sectorizando, y entonces ya vamos a estar empezando a explicar el porqué de cada uno de ellos, cómo se va detectando y viendo el material, y vamos clasificando esos tonos en función de su sectorización, de su agrupación, para dar porcentajes que nos permitan ir viendo cuál es el comportamiento, cuál es la conexión, cuál es la concordancia que van teniendo unos con otros. Y como la parte final, y la que pretendemos ya que ustedes lleguen a tener como su mayor conocimiento en una fotografía, es la interpretación. La fotointerpretación es ya la deducción e inducción de las cosas para los elementos que forman el terreno, y de esta forma vamos a canalizarla con una regla de la fotointerpretación, que es la textura, determinar una textura. ¿Qué es una textura? La textura es precisamente la gama de partículas gruesas, finas, medianas, que determinan precisamente el origen o lo que son los elementos que están en la fotografía. Es así que, por ejemplo, tenemos que sectorizar ese tipo de características, de irregularidades, de homogeneidad, y este diagrama nos permite hacer una sectorización clara para que ustedes lo observen, en donde está aquí la fotografía en la parte superior, y en la parte inferior ya se ve cómo se va sectorizando esa textura, porque ya estamos interpretando, ya estamos sabiendo qué es esta y qué es el comportamiento que hay de esta B, que es una textura fina, y la intermedia es esta, y la gruesa la tenemos aquí porque es una serie de barrancas, de cauces de drenaje, patrones de drenaje, que van a dar una rugosidad más tosca
entonces es grueso el C, el B es el fino porque es una zona de un abanico aluvial en donde constantemente están corriendo los cauces y van arrastrando arenas que permiten precisamente tener una textura más fina. Y la intermedia, podemos decir, que son las zonas de cultivo, que tienen variaciones en su textura y que no podemos clasificarla como gruesa, sino intermedia para poder empezar a interpretarla. Para esto tenemos otro diagrama por acá que nos está indicando no solamente las texturas en la parte plana, digamos, se pueden realizar cortes, ¿sí? Para que veamos realmente cuál es el comportamiento que se tiene de un terreno. Con un perfil A a B podemos ir viendo cómo se están comportando la transportación de los materiales, el uso del suelo, cómo están las degradaciones que existen, las incursiones, digamos, de materiales piroclásticos, materiales de origen estructural, que nos va a permitir ya deducir cuál es ese tipo de comportamientos en nuestra interpretación. Para ello hemos estado teniendo unos ejemplos que trabajamos en fotointerpretación, que son los patrones de drenaje. Aquí tenemos varios tipos de drenaje que están en función de la estructura que corren. Por ejemplo, que es circular es el volcánico, una zona volcánica, en una zona de una erosión circular o una especie de anillo. Esta que está en esa forma de estrella nos está indicando un cono volcánico, ¿sí? Esta, una zona, digamos, de efectos de paralaje, como son los de origen piroclástico, que corren sobre material muy duro, muy resistente, que no hay una ramificación constante. Aquí hay una deficiencia de drenaje que no permite nada más que unas pequeñas lagunas. Entonces ya empezamos a tener comportamientos muy importantes para la interpretación, ¿no? Para esto hemos hecho unos diagramas que los sobreponemos en la fotografía, que nos va dando el dendrítico, subdendrítico, el paralelo, el rectangular, el circular, el dómico, y así sucesivamente ya vamos teniendo una riqueza de información mediante este tipo de drenaje, que yo lo considero como la radiografía de un territorio. ¿Por qué? Pues el comportamiento que se está llevando, porque el desgaste, el transporte, todo esto nos va a indicar el tipo de roca, el tipo de suelo, la vegetación, el uso del suelo, la ubicación de los asentamientos. Entonces ahí es donde se introduce lo que se llama la interpretación del geógrafo. Sí, así tenemos varios que son los paralelos, que son en zonas costeras, en formas de distorsión geológicas, de conos invertidos de deyección que van a ramificar. Entonces, esa información es la que ya nos está dando la deducción y la inducción para poder sectorizar, clasificar y identificar elementos que nos va a ayudar a nuestro fotomapa sea un diagnóstico del territorio que estamos estudiando. Como conclusión podemos orientarnos a ustedes que los alcances que presenta la interpretación, la fotogeografía en un territorio son una aplicación amplia. El espectro que abarca este tipo de información de una fotografía o de una imagen es muy amplio en lo que se refiere al urbanismo, a la agricultura, al tipo de suelos, la clasificación de bosques, de vegetaciones mismas, de los campos de cultivo, los poblados, etc. Esas aplicaciones nos permiten reordenar un territorio, una cuenca, orientarla porque se está degradando, se está afectando la zona, porque se está inundando, etc. Y esto lo respalda el método geográfico
en la fotografía aplicada, en donde nosotros ya estructuramos fotomapas que diagnostiquen una forma de accionar de los profesionales en recursos hidráulicos, en recursos forestales, etcétera, como la base que ellos pretenden, y que nosotros como geógrafos proporcionamos una visión global y que así podemos interactuar con los elementos que tiene este terreno y poder ver cuáles son esas orientaciones que se puede dar, o soluciones, o alternativas de solución, o simplemente con un primer paso de diagnóstico generar precisamente las acciones que se deben llevar posteriormente. Entonces este método geográfico nos permite guiar, formar toda una serie de trabajos que parten de un conocimiento a través de esta herramienta para una aplicación. Estimados alumnos, muchas gracias por su atención y espero que este video sea de utilidad. Cuento con su participación y hasta luego.